Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de las jornadas organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la 10ª legislatura autonómica. En el día de hoy toca desarrollar el panel sobre instituciones y administraciones públicas. Yo soy Isabel Cuba, viceconsejera del Servicio Jurídico, y le voy a presentar a los asistentes. En primer lugar, doña María Adela Altamirano Medero, secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que nos va a hablar sobre las instituciones de relevancia estatutaria. En segundo lugar, don David Bercedo Toledo, letrado del Servicio Jurídico del Gobierno Canarias, que nos va a hablar sobre el desarrollo legislativo de la función pública y el personal al servicio del empleo público. En tercer lugar, José Ignacio Navarro Méndez, letrado del Parlamento de Canarias, que nos va a hablar sobre las novedades en el reglamento de la Cámara en relación con las novedades del Estatuto, especialmente en materia de decretos leyes, disolución. Y en último lugar, don Israel Expósito Suárez, jefe de servicio de Gobierno Abierto y profesor asociado de Derecho Constitucional. Bueno, en primer término, dar las gracias a la directora del Instituto Canario de Administraciones Públicas por la invitación para moderar esta jornada. Muchas gracias a todos los ponentes. Es cierto que en este mandato y conforme al programa legislativo aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de septiembre de este año, hay una gran necesidad de desarrollo y de iniciativas legislativas en materias que afectan a a las materias que nos ocupan hoy. Por ejemplo, la Ley de Gobierno y de la Presidencia, la Ley de modificación también de la Ley de Función Pública Canaria, que es una necesidad imperiosa para adaptarla al Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, también está en el programa legislativo el anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que sustituirá a las actuales leyes de transparencia y participación ciudadana. También anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, entre otras. Por lo tanto, vemos que son materias en las que esta legislatura hay propuestas, deben proponerse iniciativas legislativas que ayuden a que el marco normativo esté cerrado en esta comunidad autónoma y sobre todo a la luz del nuevo Estatuto de Autonomía, que aunque sea una modificación del Estatuto, entendemos que es un nuevo Estatuto. Por eso, en primer término, le doy la palabra a doña Adela Altamirano, que, como hemos dicho, va a hablar sobre las instituciones de relevancia estatutaria. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias Isabel. En primer lugar, agradecer al ICAP y a su directora Eva de Anta por la invitación a estas jornadas, por la conmemoración del segundo aniversario o cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía. Para mí, como canaria y como servidora pública, es una gran alegría poder participar en estas jornadas y, sobre todo, que sea el ICAP quien las promueve y quien las organiza. La parte que me ha tocado desarrollar, como ha dicho la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, es el desarrollo legal de los órganos de relevancia estatutaria. Para ello, en primer lugar, hablaré propiamente de los órganos de relevancia estatutaria para terminar con lo que sería el desarrollo legal de estos órganos. En primer lugar, órganos de relevancia estatutaria. Es cierto que los estatutos de tercera generación han venido a traer muchísimas novedades desde el punto de vista institucional, desde el plano de vista institucional. Y en ese sentido, si analizamos todos y cada uno de los estatutos de autonomía aprobados hasta la fecha, solo uno, el Estatuto de Autonomía de Canarias, es el que recoge este término, órgano de relevancia estatutaria. Y sin perjuicio que haya otro estatuto, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, que en su exposición de motivos hace algún tipo de referencia a este tipo de instituciones, hace referencia justamente a instituciones de relevancia estatutaria, pero no como lo hace nuestro estatuto, que hace referencia a los órganos
de relevancia estatutaria. Por tanto, si bien es cierto que desde el punto de vista del derecho positivo no existe no ha proliferado mucho este término o este concepto, sí que es abundante la doctrina desde el año 2006 y 2008 que hace referencia al mismo. También el Consejo Consultivo, ya en un dictamen de 13 de octubre del 98, hace referencia al mismo. Por tanto, llegados a esto, podemos preguntarnos qué son los órganos de relevancia estatutaria. Y en ese sentido, tenemos que partir de los órganos estatutarios y, por tanto, de la propia Constitución. Así, el artículo 147.2 de la Constitución hace referencia al contenido mínimo necesario que tienen que tener los estatutos de autonomía respecto a la denominación, organización y sede de sus instituciones autonómicas propias. Pero también surge la duda de cuáles podrían ser estas instituciones y tenemos que partir de lo que establece el artículo 152 de la Constitución, sin perjuicio que es un artículo que solo estaba establecido para las comunidades autónomas que habían iniciado su vía o se habían constituido por la vía del 151, pero en la práctica todas las comunidades autónomas establecieron esta estructura. Y el 152 de la Constitución establece que la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, en un presidente, en un consejo de gobierno y en el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, este modelo institucional, este entramado orgánico específico que el Tribunal Constitucional ha señalado que no es otra cosa que una variante del sistema parlamentario nacional, es decir, un modelo que se inspira en los poderes del Estado, por ejemplo, su sentencia 1684, que hace referencia a que es un modelo parlamentario clásico. Por ejemplo, en el artículo 2 del Estatuto hace referencia a los poderes que justamente se refiere a la Asamblea Legislativa, al Consejo de Gobierno y al Presidente. Además, tenemos que partir que esta estructura que se deriva del 152 no agota las posibilidades de las comunidades autónomas de establecer instituciones de autogobierno, porque para ello el artículo 148.1.1 de la Constitución establece la competencia en materia organizativa de las instituciones de autogobierno. Por tanto, para que se puedan crear existe la posibilidad, pero también es necesario que esas instituciones que se creen y que existan tengan unas características que justifiquen su inclusión, unas funciones imprescindibles para lo que sería el sistema jurídico político de la comunidad autónoma. O, por otro lado, que sean órganos o instituciones auxiliares de estas instituciones que previamente se han establecido. Todas estas instituciones, o en este caso estos órganos de relevancia estatutaria, tienen y están protegidas por el amparo y por el paraguas del bloque de constitucionalidad que establece el propio Estatuto de Autonomía y, por tanto, les garantiza una permanencia y una continuidad. En conclusión, nos encontramos con que puede partirse de que hay un núcleo institucional básico, que es el que parte del artículo 152 de la Constitución, pero también hay otro tipo de órganos que podríamos llamar auxiliares de estas instituciones previstas, que son lo que regula el Estatuto de Autonomía como órganos de relevancia estatutaria. Y, por tanto, nos podemos preguntar cuáles son. En ese sentido, es, como he dicho, el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018, el primero que reconoce o recoge estos órganos con relevancia estatutaria. Anteriormente, sí es cierto que ya, por ejemplo, el Consejo Consultivo, en su dictamen 77 del 98, de 13 de octubre, venía considerando o nombraba estos órganos de relevancia estatutaria, pero no es hasta que lo recoge el capítulo 4 del título 2 de las instituciones de la comunidad autónoma, órganos de relevancia estatutaria, cuando es recogido estatutariamente. Son 4 órganos: el diputado del común, el consejo consultivo, la audiencia de cuentas y, con carácter nuevo, el comisionado de transparencia y acceso a la información pública, que ya había sido creado por la ley de 26 de diciembre de 2014 de transparencia y de acceso a la información pública. Por tanto, una vez que ya sabemos lo que serían los órganos de relevancia constitucional, podemos plantearnos cuál puede ser su desarrollo legal
y con este estatuto. Si partimos de lo que sería el acuerdo de gobierno de 24 de septiembre de 2020, que ya ha hecho referencia a la viceconsejera de Servicios Jurídicos, por el que se aprueba el programa legislativo del Gobierno de Canarias para el periodo 2019-2023, vemos cómo en el mismo existen iniciativas, anteproyectos de instituciones de la comunidad autónoma, como puede ser el anteproyecto de la Ley de Presidencia y del Gobierno de Canarias o el anteproyecto de modificación de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, pero no encontramos ninguna iniciativa de estos órganos de relevancia estatutaria. En principio, lo que nos podemos preguntar es, ¿puede el Gobierno aprobar una iniciativa legislativa sobre estos órganos de relevancia estatutaria? Esta pregunta que de entrada podemos entender que podría ser negativa por la costumbre habitual, que si buscamos todas las iniciativas de estos órganos de relevancia estatutaria, la 95% han sido proyectos de ley. Tenemos que entender que no existe óbice para que sí que puedan ser proyectos de ley quien realicen esta iniciativa legislativa para su desarrollo legislativo. ¿Por qué? En primer lugar, porque a priori no hay una reserva legal, no hay una reserva o una prohibición para que la iniciativa legislativa del Gobierno así la establezca. En segundo lugar, porque cuando el Estatuto de Autonomía ha querido establecer esta prohibición o por lo menos ha establecido quién debe de iniciar la iniciativa legislativa, lo ha hecho taxativamente, como es el artículo 39.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece respecto al régimen electoral que una ley del Parlamento Canario, por mayoría de 3/5, a iniciativa de sus miembros, por tanto, aquí considera que solamente pueden ser sus miembros quien puedan iniciar la misma. Además, existe otros precedentes como el proyecto de ley 34, que está publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, número 144 de la cuarta legislatura de 23 de noviembre del 98, que es un proyecto de ley de modificación de la ley del Consejo Consultivo y como el dictamen del Consejo Consultivo, el dictamen 77 de 13 de octubre del 98, sin perjuicio de que estableció diversas observaciones al mismo, en ningún caso objetó que pudiese ser competencia del Gobierno la aprobación de este proyecto de ley de modificación de la ley del Consejo Consultivo. Por tanto, desde el punto de vista material, el desarrollo legal que puede encontrar estos órganos de relevancia estatutaria lo encontramos en un primer momento por las propias leyes que regulan los mismos. En la actualidad nos encontramos como la ley del Diputado del Común es la ley 7/2001, la del Consejo Consultivo de Canarias la ley 5/2002 y la Audiencia de Cuentas la ley 4 del 89. Estas leyes que ya tienen casi, superan casi los 20 años, podrían entenderse que es necesario su actualización y por el propio Estatuto de Autonomía de 2018 establece alguna que otra particularidad nueva, como puede ser en el Diputado del Común, el apartado segundo, el que solicitar la colaboración de toda clase de autoridades, organismos públicos, todo esto podría implicar que este desarrollo pudiese ser necesario su desarrollo actual legalmente, o la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación, o el Consejo Consultivo, el hecho de que el Estatuto de Autonomía establezca la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos, leyes, hace que también podría modificarse la ley del Consejo Consultivo respecto a esto. Pero es justamente respecto al cuarto órgano de relevancia estatutaria nuevo, el único nuevo en este nuevo Estatuto de Autonomía, que es el Comisionado de Transparencia y el que podría generar también un nuevo desarrollo legislativo. En la actualidad fue creado por la Ley 12 de 2014 de 26 de diciembre, como he hecho referencia, de transparencia y de acceso a la información pública, y es cierto que en la actualidad podría regularse
con las características que establece circunstancias que establece el artículo 60 del Estatuto de Autonomía. En la propuesta de acuerdo, en el acuerdo de gobierno del programa legislativo de la agenda normativa del Gobierno de Canarias actual se establece la iniciativa o el anteproyecto de ley de gobierno abierto, en esta que implicaría la derogación de la ley de transparencia y participación ciudadana, en la que la transparencia es donde viene acomodado ahora o regulado el comisionado, podría implicar una nueva iniciativa legislativa también respecto a este órgano de relevancia estatutaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Muy brillante tu intervención, como siempre. Bueno, seguimos. También recordar a los participantes, a los asistentes, que pueden formular preguntas para cuando terminen las exposiciones de los ponentes en la pestaña preguntas. O sea que anímense, hagan preguntas, que al final de las exposiciones intentaremos contestar las máximas posibles, ¿vale? Le damos la palabra entonces a David Bercedo Toledo, letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, que nos va a hablar sobre el desarrollo legislativo en materia de función pública. Tienes la palabra, David. Gracias, Isabel. Buenos días. Me adhiero a las palabras de mi compañera, en las cuales pues por las que agradezco también la invitación a participar en esta jornada. El agradecimiento va especialmente dirigido al ICAP a través de su directora y también pues manifestar que para mí es un honor como canario y como jurista pues el poder participar en unas jornadas de estas características en las cuales además se está, digamos, celebrando lo que es el cumpleaños de una norma tan importante para nosotros como es el Estatuto de Autonomía de Canarias, nuestra norma institucional básica. Dicho lo cual, pues bueno, les voy a hablar, digamos, me corresponde hablar un poco del desarrollo legislativo en materia de función pública que tenemos ahí pendientes dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es una materia bastante compleja de abordar, por tanto, intentaré ser lo más sintetizar lo mejor posible. No va a resultar sencillo, puesto que es una materia que, como todos sabrán, me imagino, porque esto, en fin, estas ponencias van dirigidas especialmente a empleados públicos y, por lo tanto, sabrán que es una materia muy compleja, donde hay una casuística muy amplia y es difícil abordar pues, todas las cuestiones que se pueden extraer de una materia como esta. No obstante, pues, como bien decía la viceconsejera, señora viceconsejera, pues en fin, si hay alguna pregunta o algo que apuntar, pues bueno, pues a través del turno correspondiente, pues yo encantado de responderlas, ¿no? Bueno, dicho lo cual, efectivamente yo creo que una cuestión que debe de afrontar con celeridad el legislador autonómico es la de configurar con precisión y detalle el modelo de función pública. Piénsense que el modelo de la función pública en Canarias está en cierta manera un poco desfasado, en el sentido de que contamos con una ley del año 87, la 2/87 de 30 de marzo, y desde entonces han ocurrido pues muchas cosas, ¿no? Para ello, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias articula un mecanismo para acometer esta tarea a través de las competencias que las competencias de desarrollo legislativo y ejecución atribuye en su artículo 107. Estas competencias de desarrollo legislativo y ejecución vienen a ser un poco la reproducción de lo que se recogía en el texto anterior. Si bien es verdad que ahora el artículo 107 pues, establece las recoge con un alto más sumo detalle de lo que pasaba en el texto anterior, en el que únicamente pues, se las enunciaba. Esta tarea, a mi entender, urge más si cabe si tenemos en cuenta la transitoriedad indefinida que ha generado el Estatuto Básico del Empleado Público. Pues esta disposición legal remite buena parte de su contenido a lo que dicten las leyes de desarrollo, esto es, las leyes de desarrollo tanto para la Administración del Estado como para las comunidades autónomas. Y en particular, los problemas que se están suscitando con la disposición final cuarta del EBEP, que es la que hace alusión a aquellas materias que afectan a la gestión de personal y que en concreto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias están generando
no pocos conflictos, incluso a nivel jurisdiccional, porque se están produciendo confrontaciones entre normas estatales y normas autonómicas canarias, por cuanto en muchas ocasiones son contradictorias y no sabemos muy bien cuál es la de general aplicación. Sobre estas cuestiones, pues, entraremos con más detalle pues más adelantada esta intervención, pero con carácter previo, Isabel, si me lo permite, yo creo que sería interesante, pues, aunque sea con carácter muy breve, dado el poco tiempo de que dispongo, pues entrar a realizar un repaso de cómo se configura el modelo de función pública en España resultante del título octavo, en el que se plasma pues, la organización política territorial de Estado descentralizado, cuasi federal, autonómico que tenemos, porque creo que es importante para después proyectarlo sobre el sistema de función pública que tenemos en Canarias. Pues muy brevemente, porque en fin, la finalidad es hablar del desarrollo legislativo en Canarias, pero yo creo que es importante tener en cuenta que, bueno, este modelo es originario, es tributario de, como bien sabemos, del artículo 149.1.18, que, recordemos, reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases tanto del régimen jurídico de las administraciones públicas como del régimen estatutario de los funcionarios. Bajo esta locución, pues claro, tenemos que situarnos en el contexto, ¿no? Entendemos, se comenzó a diseñar un modelo de función pública que estaba lastrado por la atomización corporativa tradicional de la administración del Estado y sus diversos ministerios y organismos públicos, lo cual se temía que ésta se proyectase sobre las incipientes comunidades autónomas, teniendo en cuenta que concurrían una necesaria proximidad con una serie de elementos y situaciones dispares, y además la materialización del binomio bases-desarrollo podía determinar una pluralidad de regímenes funcionariales. Aún así, el proceso, que obviamente no se encuentra ultimado, porque todavía en la Constitución está todavía en proceso de desarrollo, sobre todo lo que se refiere al título octavo, la realidad es que entiendo que ha resultado muy distinta a lo que se perfilaba en sus orígenes, porque si bien el Estado comenzó haciendo un uso bastante intenso de sus competencias legislativas en materia de función pública, lo que dio lugar a un desarrollo normativo muy limitado por parte de las comunidades autónomas, ello dio lugar inicialmente a un modelo de la función pública muy homogéneo, en los que los elementos que podían ser diferenciadores pues prácticamente no se regulaban por las comunidades autónomas. Es decir, estamos hablando de un sistema prácticamente homogéneo que tomaba como referente la administración del Estado. Sin embargo, la situación cambió con la promulgación del Estatuto Básico del Empleado Público, que terminó por corregir el exceso en el contenido y alcance material de las bases, al ser, en este caso, un auténtico estatuto de mínimos. Pensemos que en aquellos inicios, en aquellos inicios la primera tarea era delimitar qué elementos debían considerarse como constitutivos del vértice central en el que debían converger todas las instituciones territoriales con competencia en la materia, y que por tanto había dirigirse como el denominador común de todas las comunidades autónomas, para después deslindar qué otras competencias debían ser diferenciadoras y poder regularlas las propias autonomías. Por ello, la primera tarea que tuvo el Tribunal Constitucional, digamos, la jurisprudencia del Tribunal, la doctrina del Tribunal Constitucional, fue delimitar el concepto del régimen. Fueron dos cuestiones. Una, delimitar lo que era el concepto del régimen estatutario de los funcionarios públicos para, a continuación, determinar en qué debían de consistir las bases. Bien, en ese sentido, estas dos cuestiones entendemos que son básicas para lo que ha sido el desarrollo posterior del Estado, de la configuración de la función pública en España, en particular en las comunidades autónomas, en los estados autonómicos, puesto que el gran caballo de batalla ha sido el establecer, delimitar qué aspectos conforman lo que se llama el régimen básico digamos, el régimen estatutario de los funcionarios, lo cual no ha generado pocos conflictos jurisprudenciales, jurisdiccionales, y ha dado pie además a una doctrina ahora ya muy consolidada. En ese sentido, y después de muchos vaivenes, pues actualmente la doctrina del Tribunal Constitucional tiene claro que ese régimen básico de los funcionarios públicos viene determinado por todas aquellas cuestiones que afectan a los procedimientos de acceso, a la fijación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, a la provisión,
a las incompatibilidades y al régimen retributivo. Es decir, estas son las cuestiones que con carácter básico requieren un régimen homogéneo por parte de la Administración del Estado a efectos regulatorios. Y después viene la segunda parte, que es qué es lo que se tiene que entender por las bases. Y en ese sentido también la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional viene a disponer que como tal debe entenderse pues aquellos criterios generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia que deban ser comunes a todo el Estado. Bueno, dicho lo cual, en este panorama incipiente, ya decimos, en el que se temía que las comunidades autónomas pues, fuesen a conformar un régimen funcionarial, una pluralidad de regímenes funcionariales que se opusiese al que estaba previsto en la Administración del Estado, pues surgió la Ley 30/84 de 2 de agosto, que era la Ley de Reforma de la Función Pública, y esta ley, sin duda, yo creo que no colmó las expectativas, y además era una ley muy ansiada, pero yo me atrevo a decir que no colmó las expectativas en el sentido de que fue una ley pues, muy fragmentada, poco sistemática, que además entiendo que se hizo con vocación de transitoriedad, en el sentido de que lo que se quería era un poco modificar la situación heredada de la España preconstitucional, pero sin embargo no tenía la consideración de un estatuto, realmente un estatuto básico de los empleados públicos. Por lo tanto, urgía una norma que realmente tuviese ese carácter de esas notas de básica y que regulase lo que era el régimen básico de los funcionarios públicos de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que hemos citado. En ese sentido, y aquí es donde llegamos efectivamente al Estatuto Básico del Empleado Público, que es el que, digamos, modifica el diseño hasta el momento, ¿no? Porque realmente esta norma, esta disposición legal sí que se configura con el carácter de mínimo, en el sentido de que rompe con esa pretensión de homogeneidad, de tal manera que lo que viene a delimitar es perfectamente qué es aquello que se considera básico de aquello que no lo es, para que de esa manera, a través de esa fórmula, las comunidades autónomas puedan tener un ámbito mucho más amplio de regulación. Bueno, dicho lo cual, pues con estas premisas normativas y en este escenario, pues llegamos ahora sí al nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que como dijimos en su artículo 107 afronta la competencia de desarrollo legislativo en materia de función pública. Ahora ya entro yo en valoraciones porque estamos en un ámbito que todavía es incipiente, digamos que está como en fase embrionaria de acuerdo con los retos que debe afrontar el legislador autonómico. Pero yo me atrevo a decir que la intención del estatuto está orientada a la preservación de un espacio de libertad del legislador autonómico para que desarrolle los distintos aspectos y afronte los distintos retos en materia de empleo público. Y ello no solo referido a ámbitos de exclusividad, sino también a aquellos bloques normativos que tienen que regularse de forma compartida con el Estado. En este desarrollo legal habrá de realizarse a la vez, a la luz del Estatuto Básico del Empleado Público, obviamente, que como se ha expuesto es un estatuto de mínimo y donde se dejan abiertas las posibilidades de las entidades territoriales para que diseñen su propio modelo de función pública. Y eso es lo que tiene que aprovechar el Estatuto de Autonomía a través de esta atribución competencial, el poder diseñar su propio marco, digamos, su propio diseño en materia de sector público, de empleo público, siempre respetando lo que es la jurisprudencia constitucional ha delimitado como el régimen estatutario y las consiguientes bases. Es decir, siempre dentro del denominador común, a partir de ahí el legislador estatutario tiene un amplio margen de regulación. ¿Retos que debe afrontar el legislador autonómico en los próximos años? Pues entiendo que principalmente debe adoptar medidas acorde con la modernización del empleo público y que doten de mayor flexibilidad al marco jurídico. Esto es una necesidad que además viene al hilo de lo dispuesto en el EBEP, que establece que hay que transformar el sistema de empleo público en sus diferentes vertientes para adecuarlo a las estructuras del siglo XXI. Por ejemplo, esto pasa pues, por un diseño de carrera capaz de ofrecer un estímulo al esfuerzo profesional a través ya, por fin, de una regulación tanto de la carrera horizontal como de la evaluación del desempeño, que son dos instituciones que están previstas en dos mecanismos que están previstos en el EBEP, pero que no ha habido prácticamente desarrollo por ninguna de las comunidades autónomas. Es decir, esto no ha sido un defecto por parte del legislador canario, sino que es que prácticamente estamos hablando de una cuestión que no se ha abordado. Por lo tanto, yo creo que es importante tomarse en serio esta condición un poco para precisamente
establecer, digamos, un estímulo al esfuerzo profesional y obtener de esta manera una mayor productividad dentro del ámbito público, ¿no? Del empleo público. También considero que es importante el redefinir y actualizar las categorías del personal al servicio de las administraciones públicas, dotando, por ejemplo, de contenido a la nueva figura del Estatuto Básico del Empleado Público, como es la del personal directivo profesional, en el artículo 13, que es una figura que yo creo que tiene mucha proyección en el futuro, habida cuenta de que la administración se está profesionalizando y se están adoptando muchas fórmulas gerenciales que se están implantando dentro del ámbito de la administración, y por tanto yo creo que es importante que la regulación que se adopte en Canarias aborde esta materia, ¿no? Al mismo tiempo, también con toda la problemática que se suscita ahora con el personal laboral, en el cual pues, el EBEP vino a establecer una diferente categorización entre el personal fijo o indefinido. Son distintas cuestiones que la antigua ley que tenemos en Canarias, la ley 2/87, pues claro, por el momento en el que se dictó, pues no analizó esas situaciones. También entiendo que es importante poner remedio a las situaciones de confrontación que se están produciendo con el Estatuto Básico del Empleado Público, ante como dijimos, la transitoriedad indefinida que ha generado la falta de legislación de desarrollo. Puedo poner varios ejemplos respecto a estas problemáticas que se ha suscitado en el ámbito judicial, como puede ser, por ejemplo, la problemática que se ha suscitado con los sistemas selectivos. No es baladí este asunto, ¿no? No es baladí porque efectivamente hay una contrariedad, a mi entender, entre la disposición final cuarta y lo que dispone, en este caso, el artículo 61 del EBEP y el 73.2 de la Ley de Función Pública, en el cual pues, hay una divergencia entre qué sistema debe ser prioritario dentro de los sistemas de acceso a la función pública, si el de oposición o el de concurso-oposición. Claro, estamos hablando de una materia que la disposición final cuarta incluye dentro de gestión de recursos humanos. A mi entender, sí. A mi entender, sí. Y la disposición final cuarta viene a decir que tendrán aplicación preferente pues, las normas del estatuto cuando aquellas de las comunidades autónomas, en defecto de desarrollo, que es lo que ha ocurrido en Canarias, pues las contradigan. Por lo tanto, yo creo que en este caso tenemos un conflicto de normas que en el ámbito judicial pues, ha sido objeto de diversa interpretación, pero que, sin embargo, creo que la solución, más allá de las interpretaciones y valoraciones judiciales que se puedan realizar, pasa por modificar la normativa, la legislación, y establecer de una manera clara, ahora ya en el año 2020 y sucesivo, cuál es el sistema selectivo por el que la comunidad autónoma opta, ¿no? Otra cuestión que se está suscitando también, y lo pongo a título de mero ejemplo, pues lo que ocurre, por ejemplo, con las ofertas de empleo público, que, por ejemplo, en el artículo 70 del EBEP, pues viene a indicar que ya no es necesario, por ejemplo, una reserva de plazas para la promoción interna, cosa que en el artículo 70 de la ley de la función pública canaria sí que establece un cupo del 25%. Entonces, claro, ahora mismo se saca una oferta de empleo público y hay una convocatoria y no sabemos efectivamente cuál es la norma que debe aplicarse, porque, insisto, no estamos hablando de normas que gestionan los recursos humanos, en el sentido que señala, que apunta en la disposición final cuarta. Pues yo entiendo que sí. Entonces, claro, entiendo que una de las grandes urgencias que debe afrontar el legislador autonómico, al margen de estas medidas de modernización del empleo público, un nuevo diseño de la carrera y ofrecer unos estímulos profesionales a través de la regulación por fin del desarrollo de la carrera horizontal y de la evaluación del desempeño, es también evitar estos conflictos que se están produciendo, estos conflictos de normas que se están produciendo por una transitoriedad indefinida que lleva muchísimos años sin solucionarse, ¿no? Finalmente, me gustaría hacer simplemente una pequeña mención, porque es que creo que no me va a dar tiempo de decir muchas más cosas que me gustaría decir, pero bueno, es el alcance de la regulación que se podría hacer del personal laboral, ¿no? A raíz, al amparo del artículo 107 del Estatuto. Bien sabemos que en la administración en España una de las características, y además una característica que ha ido creciendo a lo largo de los años, es la dualidad de regímenes contrapuestos. Es decir, tenemos un régimen de derecho administrativo encarnado por los funcionarios públicos y tenemos, por otro lado, un régimen de derecho laboral con aquellos empleados públicos que están vinculados con la administración por un contrato de trabajo. Sin embargo, aquí se ha producido, porque es que no han sido tampoco compartimentos estancos, sino que de forma paulatina ha habido una cierta permeabilidad entre ambos, ¿no? De tal manera que hay figuras
e instituciones propias del derecho laboral que se han ido introduciendo dentro del derecho administrativo y a la inversa. Pongo, por ejemplo, pues el hecho de que para acceder a la administración pública y a la jurisprudencia es muy tajante a la hora de decir que se tienen que superar los procesos selectivos de acuerdo con los principios informadores del acceso al empleo público. Artículo 103, pues mérito, capacidad, publicidad, igualdad, etcétera. Y en el otro lado, pues por ejemplo, las fórmulas de participación en las condiciones de trabajo de los funcionarios. Esto es a través de la negociación colectiva, que son fórmulas propias del derecho laboral, pero que se han introducido. Es decir, ahora mismo tenemos una mezcla, pero ¿qué pasa con esta regulación que podría abordar el legislador autonómico? Pues que tenemos un problema. Tenemos un problema porque hay una imposibilidad constitucional de que las comunidades autónomas dicten normas reguladoras del personal laboral, al ser esta una materia que la Constitución reserva en exclusiva al Estado. Es decir, el artículo 149.1.17 determina que, en este caso, la competencia en materia de legislación laboral responde exclusivamente al Estado. Es decir, las comunidades autónomas solo tendrían una competencia de, digamos, unas posibilidades de ejecución de la legislación estatal. Esto yo creo que es un tema que también va a generar ciertos problemas, ¿no? O ciertos matices a la hora de dictar las leyes, puesto que tendremos una legislación, pese a que, como estábamos diciendo, ahora mismo es inevitable que hay una dualidad de regímenes contrapuestos dentro de la administración pública y que además este personal laboral y este personal funcionario en muchísimas ocasiones realizan hasta las mismas tareas. O sea, estamos hablando de que además el espíritu del EBEP es prácticamente identificarlos. Con lo cual, esto nos conduce a que, como ha pasado con el Estatuto Básico del Empleado Público y como pasa ahora con la legislación de desarrollo que se dicte de función pública en Canarias, resultará que esa legislación sí que será de directa aplicación para el personal funcionario, pero no será de directa aplicación para el personal laboral. ¿Por qué? Porque la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 149.1.17, no tiene competencias. No tiene competencias para ello. Con lo cual es verdad que seguiremos ahondando en esa diferenciación entre los dos regímenes jurídicos. Es un problema que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque al final seguiremos diferenciando ambos tipos de personal, pese a que, insisto, en muchísimas ocasiones realizan las mismas tareas, ¿no? En definitiva, hay muchos retos que afrontar. Yo podría estar ahora hablando aquí también de los problemas que se está generando ahora con los procesos de consolidación y de estabilidad de los empleados públicos, al amparo de las distintas disposiciones transitorias del EBEP y sobre todo al amparo, más que al amparo, tomando como referencia pues la doctrina tanto jurisprudencial, como española, como la comunitaria, a través de la famosa sentencia ahora de 19 de marzo de 2020, en el cual viene a darle una buena colleja al legislador español y le viene a decir precisamente que tiene que buscar fórmulas que eviten lo que es el fraude en las contrataciones del personal laboral, que no se concatenen y que no sean fraudulentas y que atiendan a una causa legal. Eso va a tener incidencia también en el ámbito autonómico canario, puesto que la comunidad autónoma tendrá que buscar fórmulas que modulen y que perfilen cómo serán esos procesos de estabilización, a través también de los acuerdos que se lleguen con las diferentes fuerzas sindicales. Es decir, se nos abre un panorama muy amplio, yo creo que muy atractivo, y que todo parte de la base de que en este panorama el mayor protagonismo legislativo lo van a tener, el mayor protagonismo en todas las materias que se incluyen dentro del ámbito de la función pública, lo van a tener a partir de ahora las comunidades autónomas a través de la legislación de desarrollo que el EBEP ha previsto. No obstante, y ya con esto termino, sí que es importante decir que el EBEP ahora mismo está también en proceso de reforma. Hay un comité de expertos que está ahora estudiando la posibilidad de darle un nuevo enfoque, pero yo creo que ese enfoque va por la línea que hemos analizado, que es la de establecer un régimen heterogéneo, delimitando muy bien qué es lo básico para que después las comunidades autónomas tengan muy claro cuáles son los aspectos que pueden regular. Con esto termino mi intervención. Lamento a lo mejor haberme dejado cosas que me hubiese gustado comentar, pero bueno, he intentado ser lo más conciso y lo más... Es un tema, yo creo que es muy apasionante y... Muchas gracias, David. Tu exposición ha sido muy completa, brillante y demuestra tu gran conocimiento en materia de empleo público por tu experiencia profesional.
Gracias. Bueno, seguimos con don José Ignacio Navarro Méndez, letrado del Parlamento de Canarias, que va a tratar sobre las novedades del reglamento. ¿Está? El siguiente ponente es don José Ignacio Navarro Méndez, letrado del Parlamento de Canarias, que nos va a hablar de las novedades en el reglamento de la Cámara en relación con las novedades del Estatuto, especialmente decretos leyes, disolución. Tienes la palabra, don José Ignacio. Sí, hola, buenos días a todos. Como han hecho mis compañeros que han intervenido antes que yo, lo primero es manifestar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de estas jornadas. Yo creo que son muy oportunas, vienen en un momento temporal muy conveniente. Hay muchos retos, como se ha hecho referencia por parte de mis compañeros. En mi caso, yo lo que quiero traer aquí es una visión no tanto prospectiva de las posibilidades o las necesidades de modificación y desarrollo normativo que vienen impuestas por el texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, sino más bien una visión retrospectiva en el sentido de que una vez aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía a finales de 2018, se abrió un proceso exprés de modificación del reglamento del Parlamento de Canarias, que es la norma que regula los aspectos básicos de su funcionamiento, porque era necesario, lógicamente, incorporar en ese texto normativo, en ese reglamento del Parlamento, algunas cuestiones que venían impuestas como novedad en el Estatuto de Autonomía. Mi idea, por tanto, es hacerlo de una manera sintética a lo largo de una exposición que abarcará 14 o 15 puntos, intentar condensar, como digo, en este poco tiempo que tenemos para nuestras intervenciones, cuáles han sido esas novedades que ha ido incorporando el reglamento del Parlamento en esa modificación que se tramitó y que fructificó en marzo, en concreto el 12-13 de marzo de 2019, con su aprobación por parte del Pleno de la Cámara. Los principales aspectos de la reforma reglamentaria en lo relativo al desarrollo de las previsiones del nuevo Estatuto de Autonomía. En primer lugar, es la cuestión de la disolución anticipada del Parlamento por decisión del presidente de la Comunidad Autónoma. Tras la aprobación de los Estatutos de Autonomía de segunda generación, Canarias era una de las pocas comunidades autónomas que no tenía prevista esta posibilidad, esta facultad del presidente de la Comunidad Autónoma, a pesar de que era un rasgo característico de los sistemas de parlamentarios de gobierno. Como digo, esta previsión se había recogido ya en las reformas estatutarias que se abrieron en el periodo 96-99, pero Canarias había quedado al margen de la introducción de esta posibilidad. Sí existía, siempre ha existido una disolución anticipada del Parlamento, pero que venía motivada no por una decisión del presidente de la comunidad autónoma, sino por una decisión sino que venía motivada por el hecho de que en los 2 meses desde la primera votación de investidura ningún candidato propuesto lograba el apoyo parlamentario necesario para ser designado como presidente de la comunidad autónoma. Como digo, ahora el Estatuto de Autonomía, en su artículo 38.3, establece, por un lado, que la duración del mandato será de 4 años sin perjuicio de los supuestos de disolución anticipada, mientras que el artículo 56 realmente regula esta facultad presidencial, estableciendo que la persona titular de la presidencia, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disolver el Parlamento. Ahora bien, la disolución anticipada del Parlamento se establece en el propio Estatuto una serie de limitaciones, como que, por un lado, no podrá ejercitarse esa facultad presentada una moción de censura, ni tampoco durante el primer año de la legislatura. ¿Qué es lo que ha hecho el reglamento del Parlamento? Pues básicamente incorporar esa previsión en su artículo 3 con una novedad, y es que aclara que la facultad del presidente no podrá ejercitarse desde el momento en que se haya presentado una moción de censura hasta el momento en que ésta sea aprobada o rechazada por parte del Pleno. Segunda cuestión, la elección del presidente del Parlamento. Aquí también tenemos una novedad, porque el nuevo Estatuto de Autonomía ha eliminado la necesidad de obtener mayoría absoluta por parte del presidente o el candidato a presidente del Parlamento de Canarias. La regulación actual, artículo 41.1 del Estatuto, no dice nada específicamente en relación con la elección del presidente del Parlamento, sino que se refiere con carácter general a la elección de los miembros de la mesa, pero la regulación anterior del Estatuto, artículo 12.1, establecía la necesidad de que el presidente del Parlamento fuera elegido por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En la regulación anterior del reglamento se establecía un procedimiento, digámoslo así, una especie de bucle en el cual se propiciaba
la posibilidad de celebrar cuantas votaciones fueran necesarias para que un candidato a presidente del Parlamento pudiera obtener esa mayoría, pero no se establecía un mecanismo alternativo, llegado el caso, cuando la situación se bloquease. Ahora el reglamento del Parlamento reformado, en su artículo 38, prevé un sistema en el cual existe una primera votación en la cual el candidato a presidente del Parlamento necesita obtener la mayoría absoluta, pero si no la obtiene en esa primera votación, basta con obtener la mayoría simple en una segunda votación. Que parece baladí no lo es para nada, porque llegado el caso, la no elección del presidente del Parlamento puede bloquear una serie de cuestiones de vital importancia con posterioridad. No nos olvidemos que es el presidente del Parlamento el que, previa consulta con las fuerzas políticas representadas en la Cámara, tiene que presentar el candidato a la presidencia del Gobierno. Por lo tanto, si no tenemos presidente del Parlamento, porque políticamente la situación que hubiera quedado bloqueada, pues se pudiera comprometer el nacimiento, la génesis de otras instituciones, otras personalidades relevantes en el ámbito de la comunidad autónoma. Tercera cuestión, la convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento. Aquí decir que el Estatuto de Autonomía simplemente dice que el Parlamento, en la primera reunión de cada legislatura, elige a su mesa, formada por una presidencia, 2 vicepresidencias, 2 secretarías. ¿Qué cuestión se plantea aquí? Pues que el Estatuto de Autonomía reformado no establece el plazo temporal dentro del cual se tiene que establecer, se tiene que llevar a cabo esa primera convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento. De nuevo, esta cuestión, cuando se abordó la reforma del reglamento, se abordó desde el punto de vista de los servicios jurídicos, se consideró que era un vacío normativo que era necesario colmar y, por tanto, se recuperó el plazo que estaba en la versión estatutaria anterior de los 30 días siguientes a la celebración de las elecciones, para que no quedase la cuestión totalmente abierta y, por tanto, de nuevo se pudiera producir un bloqueo institucional. Cuarta cuestión, la autonomía organizativa, financiera, administrativa y disciplinaria del Parlamento. El nuevo Estatuto de Autonomía contempla en el artículo 41.2 que el Parlamento goza de autonomía organizativa, financiera, administrativa y disciplinaria y fija su propio presupuesto con plena autonomía. Asimismo, elabora y aprueba el estatuto del personal de él dependiente. Había una regulación anterior en el reglamento en esa misma línea, pero se ha aprovechado para modificar el reglamento, su artículo 4, en los mismos términos que establece el propio estatuto. Esto tiene que ver también con una cuestión que había quedado abierta en su momento y era el rango legal, el rango normativo, perdón, que cabía atribuir a las normas de gobierno interior. La norma de gobierno interior viene a ser aquella norma que regula el estatuto funcionarial del personal de la Cámara. En estos momentos, el reglamento, su versión anterior, ya le otorgaba la fuerza y el valor de ley, pero ahora con la propia previsión estatutaria esta cuestión queda resuelta de una manera definitiva y, por tanto, nos evitamos problemas incluso a nivel jurisdiccional en relación con si tenía la cobertura normativa suficiente o la base jurídica suficiente, la norma de gobierno interior, para otorgar ese rango y cubrir con ello la reserva establecida en la Constitución en el artículo 103, apartado 3º. Quinta cuestión, la Comisión General de Cabildos Insulares. Aquí la novedad del estatuto es que parece otorgar el estatuto de una forma un poco críptica, ciertamente, una funcionalidad ampliada a esta comisión. ¿Por qué? Porque la versión anterior del estatuto, en su artículo 12.3, establecía que las funciones de la Comisión General de Cabildos eran, en todo caso, consultivas e informativas. Esta referencia se elimina del nuevo estatuto y se sustituye por una previsión según la cual se establece que será preceptivo el informe de dicha comisión cuando se tramiten asuntos que afecten a las islas y a sus cabildos insulares. Bien, esta cuestión, como digo, es una cuestión yo creo que abierta, porque en la regulación anterior que se contenía en el reglamento del Parlamento, que se mantiene prácticamente intacta, solo con un par de novedades, la Comisión General de Cabildos Insulares intervenía en los procedimientos parlamentarios con una doble naturaleza. En algunos casos, para emitir informe con carácter preceptivo y a través de un procedimiento parlamentario que suponía, por un lado, un debate y, por otro lado, la votación de propuestas de resolución que presentan los grupos parlamentarios, propuestas que luego se publicaban en el Boletín Oficial del Parlamento, y en relación con un elenco tasado de materias. Es decir, la comisión intervenía en ese formato en relación con determinadas iniciativas legislativas, proyectos y proposiciones de ley y con otra serie de cuestiones como la sustitución de un cabildo por el Gobierno de Canarias o las medidas de suspensión o revocación de competencias delegadas a los cabildos. Bien, es verdad que determinadas iniciativas legislativas quedaban excluidas de esta participación de los cabildos en el procedimiento legislativo, léase la Ley de Presupuestos Generales, las leyes de naturaleza presupuestaria o las iniciativas legislativas que ya habían sido sometidas a audiencia a los cabildos en virtud de lo establecido
por la propia ley de cabildos insulares. También es verdad que se establecía la participación de los cabildos en el proceso de modificación de la reforma estatutaria y en algunas otras cuestiones. Bien, como digo, básicamente el reglamento establece el mismo status quo de la Comisión de Cabildos, pero introduce la propia previsión del estatuto en el sentido de que cualquier asunto que afecte a las competencias de las islas de los cabildos tiene que pasar por la Comisión General de Cabildos. Aparte también en el artículo que luego comentaré relativo a los decretos leyes, cuando el Gobierno de Canarias promulga un decreto ley y lo remite al Parlamento dentro del plazo establecido de los 30 días siguientes a su publicación para su convalidación o derogación, si ese decreto ley afecta también a las competencias, al ámbito de funcionamiento de los cabildos, también tiene que ser llevado a la Comisión General de Cabildos. Y en concreto ha habido un decreto ley muy reciente que ha sido necesario someter a ese trámite en la Comisión General de Cabildos. Por lo tanto, como digo, es una previsión que parece ser que amplía las funciones de la Comisión General de Cabildo, que elimina esa previsión de que sus funciones son consultivas e informativas. Yo creo que siguen siendo consultivas e informativas, obviamente, porque no es un órgano colegislador, no es una segunda cámara dentro del Parlamento de Canarias, pero de alguna manera sí que se amplían sus facultades porque ya no hay un elenco tasado de competencias o de materias, perdón, que requieren el paso del asunto por la Comisión de Cabildo, sino que en principio habrá que revisar cualquier iniciativa legislativa, cualquier materia que pueda afectar a los cabildos para llevarlo a la Comisión General de Cabildos Insulares, como por cierto ya está ocurriendo. Sexta cuestión, el llamado veto insular. El veto insular es una institución que está presente en el Estatuto de Autonomía de sus versiones iniciales y consiste en que si en una votación en el Pleno al menos los 2/3 de los diputados que hayan sido elegidos por la misma circunscripción insular se opusieran a esa votación, podrán ponerlo en manifiesto, en cuyo caso se pospondría la votación de ese asunto a una sesión siguiente. Es decir, no estamos en presencia de un veto obstativo, pero sí de la capacidad de dilatar la aprobación de esa cuestión a una sesión plenaria siguiente. ¿Cuál es la novedad del Estatuto de Autonomía? Mantiene esa institución, pero establece que la oposición de los diputados deberá ser motivada. Yo creo que esto es muy relevante porque la práctica parlamentaria venía estableciendo que en los casos que se ejercitaba ese veto insular, los diputados de una isla, normalmente era de una isla pequeña, lógicamente, La Gomera, por ejemplo, o El Hierro, levantaban la mano y ejercitaban el veto, por ejemplo, en la aprobación de una ley de presupuesto en relación con alguna votación de alguna enmienda a una sección que le entendía que no satisfacía los intereses presupuestarios o financieros de esa isla. Entonces se levantaba la mano y ese asunto no se podía votar, se tenía que trasladar a una sesión siguiente. Bueno, se dilataba el procedimiento, era yo creo que un gesto más que nada de cara a la galería, pero nos impedía la votación, pero sí se posponía. Ahora al menos se exige que eso se establezca de forma motivada y además en el reglamento del Parlamento se ha añadido no solamente que sea de forma motivada, sino que se presente por escrito. Por lo tanto, esto requerirá, en el momento que se ejercite, un mayor control por parte de la mesa, que no obstante no puede ser un control de oportunidad, sino simplemente de verificación de los elementos reglados de esa solicitud, pero sí se acompañará algunos argumentos que de cara a la opinión pública justifiquen de alguna manera por qué se ejercita ese veto insular. Queda una cuestión pendiente que no ha sido resuelta y que puede ser incluso problemática, y es que, claro, no nos olvidemos que actualmente, junto a las circunscripciones insulares, existe una circunscripción autonómica en la que se eligen 9 diputados y que el veto insular, como su propio nombre indica, está circunscrito a la posición de aquellos diputados elegidos por una misma circunscripción insular. La pregunta es, ¿podrían los diputados, 2/3 de los 9 diputados elegidos por la circunscripción autonómica, ejercitar un veto de este tipo por analogía? Yo entiendo que no, porque no hay ese elemento de insularidad que viene establecido en el propio estatuto. Pero la verdad es que es un asunto que ni se ha planteado ni sabemos cómo se va a resolver en un momento futuro si esto se llega a plantear. Séptima cuestión, participación ciudadana en el Parlamento. Hay una novedad en el Estatuto, artículo 41.8, según el cual el Parlamento fomentará la participación ciudadana, fijando en el reglamento de la Cámara las medidas e instrumentos a este respecto para los distintos ámbitos y órganos de la Cámara. Esto no tenía regulación en el anterior Estatuto. Hay que decir que en el reglamento del Parlamento ya se contemplaban mecanismos de participación ciudadana, los tradicionales derechos de petición, iniciativa legislativa popular, comparecencia de ciudadanos en las comisiones para informar sobre determinados asuntos cuando lo pide la propia comisión y las preguntas de iniciativa popular. Bien, ¿qué ocurre con esta cuestión? Bueno, pues que algunas de esas iniciativas, aunque las incorporamos en el reglamento del Parlamento en su momento con carácter novedoso, han tenido un rendimiento institucional decreciente, es decir, se está viendo que hay poco interés por participar, incluso con mecanismos que podrían dar lugar a esos espacios de participación,
Y luego hay otras iniciativas que, desde mi punto de vista, como es el caso de la Iniciativa Legislativa Popular, que tiene su base o su desarrollo en una ley del año 86, tiene una regulación arcaica que ha sido superada por la realidad. Incluso hay algunas comunidades autónomas que ya han modificado su ley de Iniciativa Legislativa Popular para darle una mayor agilidad al procedimiento y simplificar los trámites que permitan que unos colectivos ciudadanos, unas comisiones promotoras, puedan presentar proposiciones de ley ante el Parlamento. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el reglamento? Artículo 219 ha recogido esa previsión estatutaria de que el Parlamento debe favorecer o fomentar la participación ciudadana y ha encomendado a la mesa que adopte los instrumentos necesarios para que dicha participación sea efectiva, en especial en relación con el ejercicio de la función legislativa y de control político del Gobierno. Esto está pendiente todavía de desarrollo. Yo creo que hay un espacio de participación muy importante que habrá que abordar a lo largo de esta legislatura por parte de la mesa del Parlamento. En todo caso, en el ámbito del Parlamento ya hemos explorado algunas cuestiones en el ámbito del procedimiento legislativo, puesto que en la página web del Parlamento existe una plataforma de participación ciudadana en la cual los ciudadanos pueden participar haciendo sus aportaciones en la fase de enmiendas al articulado en relación con todos los proyectos y proposiciones de ley. Bueno, con excepción de los presupuestarios, etcétera. De hecho, en estos momentos la plataforma se llama Participa Canarias. Existe una proposición de ley de todos los grupos en el ámbito para propiciar la participación de los ciudadanos. Lo que ocurre es que, repito, por mi propia experiencia, yo creo que hay poco interés en participar y además hay poca difusión institucional sobre estos mecanismos que deberían incluso incitarse en mayor medida a esa participación. Octava cuestión, la iniciativa legislativa de los ayuntamientos. Esto es una novedad en el Estatuto de Autonomía, artículo 44.3, y tiene su relevancia y su miga. Dice el artículo 44.3 del nuevo estatuto que los ayuntamientos canarios, cuando actúen agrupados especialmente con este fin y representando el porcentaje de población y el número de municipios que se determine en el reglamento del Parlamento, podrán ejercer la iniciativa legislativa. ¿Qué problema plantea esto? Bueno, por un lado, que no se sabe qué porcentaje de población y qué número de municipios es necesario para que de manera agregada puedan ejercitar esa iniciativa. Y segunda cuestión, no parece ser que el reglamento del Parlamento debía haber sido la norma que dé cobertura a ese desarrollo estatutario, sino que lo lógico hubiera sido, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, que regula la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, que eso se hubiera desarrollado previsto en la ley de los municipios. La ley de municipios de Canarias no establece nada. Y cuando se planteó esta cuestión, una vez aprobado el estatuto en el reglamento, que además el estatuto, como digo, encomendaba al reglamento del Parlamento que lo hiciera, pues se plantearon ciertas dudas. Esto se ha resuelto con una doble operación. Por un lado, se ha previsto en el artículo 125 del reglamento, que es el que regula los sujetos con iniciativa legislativa, se ha incorporado a los ayuntamientos. Y se ha dicho que los ayuntamientos de Canarias, siempre que actúen agrupados especialmente para este fin, representando el porcentaje de población y el número de municipios, ojo, que establezca la ley. Es decir, lo que ha hecho el reglamento es remitir la cuestión a la ley, pero al mismo tiempo, para no bloquear el ejercicio de esa iniciativa por parte de los municipios, quedándolo a expensas de que se modificase la ley, a través de una disposición transitoria del propio reglamento, se ha establecido que, hasta en tanto no se prevea la ley de municipios de Canarias, ley 7/2015, el porcentaje de población y el número de municipios cuya agrupación sea necesaria para ejercitar esa iniciativa, se fija en 5 ayuntamientos, sean o no de la misma isla, que a su vez representen al menos el 10% del total de la población de Canarias. Por lo tanto, ese es el umbral que ahora ha establecido el reglamento, que se puede modificar y que incluso se debería modificar o mantener, pero la ley de municipios de Canarias. Decir que hasta la fecha no se ha presentado todavía ninguna proposición de ley por parte de los municipios de Canarias. Novena cuestión, delegaciones legislativas. Bueno, aquí lo que ha hecho el reglamento ha sido copiar o trasladar a su cuerpo normativo las previsiones estatutarias, según la cual existen 3 casos en los que no cabría ejercer la delegación legislativa, que sabe que es un mecanismo según el cual es el propio Parlamento en el que delega en el Gobierno la facultad de aprobar normas con rango de ley, bien en el formato de leyes de base o leyes ordinarias, según se quiera aprobar un texto articulado o un texto refundido. Bien, pues hay 3 cuestiones que no son susceptibles de delegar por parte del Parlamento en el Gobierno, que son las leyes de presupuesto, las leyes de instituciones autonómicas o aquellas que requieran una mayoría cualificada. Por ejemplo, se habló antes, ¿no? Pero por ejemplo, la ley que desarrolle el artículo 39 del Estatuto en relación con el sistema electoral, lógicamente no podrá ser objeto de delegación legislativa, no solo porque exigen una mayoría cualificada de 3/5, sino porque el propio Estatuto establece que debe ser una ley aprobada por el Parlamento de Canarias. Y por otro lado, también es importante, y eso lo hemos previsto en el propio reglamento,
que no se puede hacer uso de la delegación cuando el Gobierno de Canarias se encuentre en funciones por disolución del Parlamento, bien porque están convocadas las elecciones autonómicas o bien porque hay una disolución anticipada en las dos modalidades o porque no se haya podido elegir al presidente en esa sesión de investidura o bien por elección del propio presidente como novedad en el nuevo estatuto. En cuanto a los decretos leyes, 10ª cuestión, bueno, aquí hemos incorporado, bueno, antes de la reforma del propio reglamento, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía, el Gobierno empezó a utilizar la facultad que le confería el nuevo estatuto y, por tanto, empezó a promulgar decretos leyes. Claro, nosotros no teníamos todavía reformado el reglamento, no había dado tiempo, aunque ya se había propiciado el procedimiento de modificación, y lo que se hizo fue regular esta cuestión en una resolución de carácter general de la mesa, cuyo texto luego se incorporó al reglamento. Decir que, bueno, que en cuanto a la regulación de los decretos leyes, pues sabemos que una vez promulgados por el Gobierno, en el plazo de los 30 días siguientes a su publicación, deben remitirse al Parlamento para que éste se pronuncie sobre su convalidación o derogación. Decir que, insistir que, como dije antes, aparte de que una vez recibido un decreto ley, deben llevarse al Consejo Consultivo para un dictamen preceptivo, no solamente porque dice el reglamento, sino porque el propio estatuto en el artículo 58 incorpora dentro del elenco de facultades del Consejo Consultivo esa nueva misión de dictaminar los decretos leyes, sino que, como decía antes, enfatizar que en el caso de que ese decreto ley afectase a las competencias de los cabildos insulares, tendría que ir a la Comisión de Cabildos, como de hecho ha ocurrido recientemente con un decreto, ¿no? En concreto, con el decreto de medidas urgentes de impulso de los sectores primarios, energéticos, turístico y territorial de Canarias, que fue debatido en la Comisión General de Cabildos del pasado 5 de octubre. Bueno, decir también que en los casos de disolución o extinción del mandato parlamentario corresponderá asumir a la Diputación Permanente las funciones que el presente artículo atribuye al Pleno en relación con la convalidación o derogación de los decretos leyes. Esto también ha tenido significación por cuanto a lo largo del periodo del estado de alarma y, por tanto, existiendo la imposibilidad física por el confinamiento existente de reunir físicamente a los miembros del Pleno, la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias asumió esta función. Bien, bueno, pues no pasa nada, estaba regulado, sí, pero había una duda jurídica porque no estábamos en un supuesto de disolución o extinción del Parlamento. Por lo tanto, hubo que dictar una resolución de carácter general, según la cual, dado que la Diputación Permanente tiene como función general velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida, se interpretó con carácter analógico que no se podía reunir porque no había conectividad aérea suficiente para garantizar la celebración de un pleno. Y la Diputación Permanente trabajó de manera virtual a través de reuniones por videoconferencia y, entre otras cuestiones, convalidó determinados decretos leyes del Gobierno, dando continuidad al trabajo parlamentario. Yo creo que una experiencia, una solución bastante necesaria, yo creo que idónea para garantizar la continuidad del trabajo parlamentario en unos momentos bastante críticos y cuando otros parlamentos estaban optando por otros sistemas o incluso estaban bloqueados en su funcionamiento, ¿no? Cuestión 11. Los convenios y acuerdos con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios en materia de su exclusiva competencia. El Estatuto de Autonomía aquí tiene una novedad y es que en su artículo 193, y es que determina que solo procede la aprobación de esos convenios por el Parlamento de Canarias cuando tuviera ese convenio una afectación legislativa. La cuestión, y bueno, en caso contrario, bastaría con que el Gobierno informase al Parlamento sobre la suscripción de esos convenios. Primera cuestión, ¿cuándo hay una afectación legislativa? Es un concepto jurídico indeterminado. También suscitó determinado debate en la reforma del reglamento. Bien, al final se ha interpretado en la línea de lo que ha establecido determinada doctrina que por afectación legislativa hay que entender que hay que suponer que la materia objeto del convenio requiere la previa aprobación de una ley del Parlamento de Canarias para darle suficiente cobertura. Dicho de otra manera, si a la vista del texto del convenio estamos ante el ejercicio de funciones puramente ejecutivas o administrativas, no haría falta la puesta en marcha de este mecanismo. Por tanto, no se requeriría la autorización parlamentaria y bastaría con la simple información del Gobierno. Pero en otros casos, cuando, por ejemplo, el convenio afectase a facultades presupuestarias de la Cámara, por ejemplo, hubiera insuficiencia presupuestaria para la ejecución de las medidas establecidas en ese convenio o incluso previsiones que contemplase gastos plurianuales, seguramente en ese caso se requeriría la aprobación, la autorización previa del Parlamento. Esta es una cuestión, de todas maneras, que está todavía abierta. Ya veremos a ver, cuando se plantee un caso concreto, cómo se establece.
Sí es interesante saber que en el reglamento, la reforma del reglamento, se ha introducido la necesidad de que el Gobierno someta antes de la firma los textos al Parlamento en estos casos de que haya una afectación legislativa. Lógicamente, porque si ya se ha firmado, ya se ha comprometido la posición de la comunidad autónoma y en principio podría desplegar los efectos del convenio. No tendría sentido que se sometiera a una autorización parlamentaria. Pero esto es verdad que no estaba en el Estatuto de Autonomía. Y también, muy importante, que en el caso en que el Parlamento, una vez remitido el convenio por parte del Gobierno, considerase que existe esa afectación legislativa, queda en suspenso la suscripción del mismo hasta tanto en cuanto el Parlamento tramite esa ley necesaria para dar cobertura suficiente a la entrada en vigor de ese convenio. Por lo tanto, en este caso se establece la prevalencia institucional del Parlamento, que es el que se autocuestiona sobre la necesidad de o no de esa medida legislativa de ejecución del convenio. Incluso el Gobierno podría tener una posición contraria, pero en este caso queda en suspenso y prevalece la posición del Gobierno frente a la del Parlamento frente al Gobierno llegado el caso. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, yo creo que ya podríamos finalizar. Vale. Bueno, decir por último, me quedan 3 cuestiones muy rápidas. ¿Ha habido también alguna modificación del procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establece el derecho comunitario europeo, que establece la posibilidad de que los parlamentos nacionales consulten a los parlamentos autonómicos cuando una propuesta legislativa europea pueda afectar a estos principios? Hay que decir que esto ya lo teníamos regulado porque, como digo, venía establecido en el protocolo anejo al Tratado de Lisboa. Teníamos un procedimiento que venía funcionando. Lo que ocurre es que el Estatuto amplía la esfera de participación del Parlamento de Canarias a 3 cuestiones que no tienen necesariamente que ver con el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. Y es que cuando esa propuesta legislativa europea pudiera afectar a las competencias de Canarias, al REF o a la condición de región ultraperiférica. Bien, esto es discutible. Yo creo que se sale el Estatuto del marco del propio protocolo, pero en principio da posibilidades de participación a Canarias que hay que aprovechar. Finalmente, ya de manera muy telegráfica, otras cuestiones que, aunque no han suscitado la necesidad de acometer una modificación puntual del reglamento, sí que están en el Estatuto y que son cuestiones ahí pendientes o al menos que conviene saber. En cuanto a la designación de los senadores por parte del Parlamento, es decir, que ya se ha eliminado la necesidad de que los senadores de designación parlamentaria tuvieran que ser necesariamente diputados del Parlamento de Canarias, de tal manera que si eran designados cesaban o renunciaban a su condición de diputado y eran sustituidos por el siguiente de la lista. Ya no, esto como digo, se ha eliminado en el nuevo estatuto. En cuanto a las prerrogativas de los diputados, también se ha eliminado el aforamiento de los diputados autonómicos, que sí que estaba en la versión anterior y que determinaba el enjuiciamiento en causas penales o por la Sala Segunda del Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia en función del lugar de comisión del delito. No está establecido el estatuto, no era necesario reformar el reglamento porque no tenía una regulación anterior sobre esta cuestión. Y una cuestión interesante es el cese del Gobierno. Aquí sí que conviene hacer una referencia. El Estatuto de Autonomía, en el artículo 52, establece que el Gobierno cesante, hay unos supuestos de cese, fallecimiento del presidente, celebración de elecciones, la disolución anticipada, etcétera, etcétera, pues ese Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, que tendrá lugar en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de nombramiento del nuevo presidente del Gobierno. Y se continúa diciendo que una ley del Parlamento de Canarias regulará las atribuciones del Gobierno cesante. Por lo tanto, esto es una cuestión que todavía no se ha abordado y que será necesario abordar como desarrollo del Estatuto. ¿Cuáles son las facultades, las atribuciones del Gobierno cesante o, por tanto, el Gobierno en funciones? Y conectado con esto, hay un supuesto nuevo de cese del presidente del Gobierno que, por lo tanto, acarrea el cese de todo el Gobierno, que es el caso de notoria incapacidad permanente física o mental reconocida por el Parlamento que le inhabilite para el cargo. Bien, como vemos, es un supuesto complejo en su ejecución, incluso en su propia génesis, pero que en todo caso encomienda al Parlamento la decisión última sobre si será ese supuesto de incapacitación por razones físicas o mentales, por una decisión por mayoría absoluta. Este tema no se ha abordado en la reforma del reglamento. Es verdad que inicialmente se analizó, pero no está regulado en el reglamento, por lo tanto se plantea, no sabemos cuál va a ser el procedimiento, quién va a promover esto, va a ser el Gobierno, lo tiene que hacer el propio Parlamento, qué documentación hay que aportar, documentación médica por parte de quién, en qué condiciones. Bien, esto habrá que resolverlo en un momento futuro si llega a plantearse, ¿no? Y por último, para terminar, la designación de los miembros del Consejo de Justicia de Canarias. Según el nuevo estatuto, corresponde al Parlamento designar una parte de los miembros de dicho Consejo.
El tema es que esto se condiciona a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial y en estos momentos la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha establecido todavía el formato de ese Consejo de Justicia, de los Consejos de Justicia Autonómica. Por lo tanto, esto queda también diferido a que en su momento se pueda modificar la ley y en cuyo caso habrá que regular también qué participación, cuál es el procedimiento y cuántos miembros y dentro de qué cupo o qué en condiciones profesionales le corresponde hacer esa decisión al Parlamento. Bien, esto es todo. Bueno, quedo a expensas de las preguntas. Muchas gracias, José Ignacio. La exposición ha sido muy clara, muy sistemática y planteando cuestiones muy interesantes que a ver si alguna nos da tiempo después de abordarla. Bueno, seguimos con Israel Espósito Suárez, jefe de servicio del Gobierno Abierto y profesor asociado de Derecho Constitucional, que nos va a hablar precisamente de su tema de Gobierno Abierto. Tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, también quiero expresar nuevamente mi agradecimiento tanto a la directora del ICAP como a la consejería por contar conmigo para tratar este tema, así como expresar el honor que me supone compartir esta mesa con juristas de prestigio como son los que me han precedido en el uso de la palabra, bajo la batuta de la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cuba. Bien, procuraré ser breve para dejar un espacio al debate. Me gustaría empezar por significar que, en primer lugar, si analizamos el desarrollo de las instituciones o de las administraciones públicas al amparo de este nuevo Estatuto de Autonomía, ciertamente yo también considero que se trata de un nuevo Estatuto de Autonomía, aunque su título haga referencia a la reforma del Estatuto. Me gustaría empezar por señalar que durante los años 1983 a 2019 se han aprobado en Canarias 370 leyes y durante el año 2020 se han aprobado 30 leyes y 17 decretos leyes. Esto supone decir que en estos prácticamente 40 años de autonomía hemos aprobado en Canarias 400 leyes, cuyo mayor porcentaje ha sido bajo el paraguas del Estatuto de Autonomía del año 1982. Yo creo que conviene hacer una evaluación de nuestro ordenamiento y apostar incluso por la simplificación de muchas de las normas que tenemos aprobadas. Desde el punto de vista institucional, y si quieren empezando por la primera ley de nuestra autonomía, que es la Ley del Gobierno 183 de 14 de abril, significar simplemente que esta ley incluso, como ustedes bien saben, celebramos el Día de Canarias el 30 de mayo porque conmemoramos que en esa fecha se constituyó nuestro primer Parlamento autonómico. Y como verán, la ley de 14 de abril es anterior al 30 de mayo, es decir, fue aprobada por el Parlamento Provisional, previsto en aquel momento también en el Estatuto de Autonomía. Esta ley seguramente sea la ley del Gobierno que menos modificaciones ha sufrido, experimentado durante su vigencia. Y precisamente a la luz del nuevo Estatuto de Autonomía podemos encontrar que la ley del Gobierno actual, la 183, no contiene mención, por ejemplo, respecto a la regulación de la facultad del presidente o de la persona constante de la presidencia para disolver la Cámara, a la que se ha hecho alusión anteriormente, o, por ejemplo, tampoco establece una regulación ambiciosa sobre la figura de la vicepresidencia, que en mi opinión debe contar con una mayor atención en la definición de su régimen jurídico, aunque en el Estatuto de Autonomía se haya seguido una línea continuista. En este sentido, también faltaría por regular, como ha apuntado don Ignacio Navarro, algunas de las consecuencias relacionadas o de los procedimientos previstos en relación con las causas de cese. Podríamos hacer alusión tanto a la supuesta inhabilitación de la persona constante de la presidencia del Gobierno, como precisamente a la causa que él citaba respecto a la observación de su incapacidad para continuar al frente del Gobierno. En otros ordenamientos autonómicos no solo se contempla la intervención a través de una mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, sino que previamente los miembros del Gobierno, los miembros del Consejo de Gobierno, deben haber apreciado la existencia de esa incapacidad para continuar al frente del mismo, estableciendo además las reglas en diferentes leyes autonómicas sobre gobierno, como decía, estableciendo las reglas para determinar cómo proceder en cada caso. Hacía antes mención al dato de los decretos leyes aprobados, si bien también tengo que significar que actualmente en el Gobierno no se cuenta con normas que regulen el procedimiento de elaboración o tramitación de los decretos leyes. Igualmente, una de las cuestiones más importantes a regular, yo entiendo que en el marco de una ley del Gobierno, es otra de las cuestiones apuntadas por Ignacio Navarro sobre la regulación del Gobierno cesante. En este sentido, tan importante sería, por ejemplo,
identificar expresamente qué funciones puede llevar a cabo un gobierno que se encuentra en esa situación. Podría aprobar decretos leyes, podría aprobar normas reglamentarias, podría convocar, asistir, acordar, negociar en el marco de órganos de cooperación, como pueden ser las comisiones bilaterales de comisión, las comisiones mixtas de transferencia de funciones, podría interponer recursos de inconstitucionalidad. En mi opinión, y de acuerdo con la jurisprudencia, la respuesta es afirmativa a todas esas cuestiones, pero cierto es que en nuestro ordenamiento no está regulado. E igualmente, otras comunidades autónomas, entre las que voy a destacar el ejemplo de Extremadura, han regulado muy detalladamente el régimen de la transparencia que debe existir en el traspaso de poderes entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Hablamos de los gobiernos, pero también obviamente estamos hablando de la lealtad entre la nueva administración que se está configurando en ese momento con la administración, digamos, saliente. Al margen de la ley del gobierno y desde el punto de vista que ahora nos ocupa en esta mesa, también podemos citar la ley 1490 de 26 de julio, donde se viene regulando en las últimas décadas el funcionamiento de la administración pública y que, en mi opinión, debe ser modificada. De hecho, está en el marco de la agenda legislativa a la que se ha hecho referencia anteriormente en esta mesa. La pregunta así sería, ¿cuál es el horizonte normativo que nos espera desde el punto de vista del sector público? En mi opinión, podríamos diferenciar al menos 3 escenarios. Un primer escenario pasaría por la modificación profunda de la ley del gobierno y la presidencia, la modificación, asimismo, de la ley 1490 de hoy administraciones públicas, pero que entiendo que se le daría una visión de sector público. Y en este punto me gustaría pararme porque soy consciente de la vigencia desde el año 2016 de la ley 39-2015, de la ley 40-2015, legislación básica, que a su vez están pendientes de desarrollo desde el año 2016. Mi pregunta, una reflexión que lanzo al aire para debatirla si quieren en la mesa es ¿hasta cuándo tenemos que esperar el desarrollo de la legislación del Estado para poder establecer nuestro propio marco normativo y dotarnos de mayor seguridad jurídica en el sector público? Yo creo que tenemos los conocimientos suficientes sobre el alcance de la legislación básica que derivaría del artículo 149.1.18 y que por tanto podríamos establecer esa regulación sin perjuicio. Por todos es conocido que la inconstitucionalidad de las leyes no solo se origina a partir de la entrada en vigor del derecho estatal que ya se conozca, sino que puede ser sobrevenida si en su momento posterior se aprobara una norma estatal que contradijera lo previsto en la norma autonómica. Junto a estas dos leyes del escenario primero, podríamos citar también una modificación de la ley de transparencia o de la ley de participación hoy vigentes y la aprobación, en su caso, de una norma que regulara la integridad, la rendición de cuentas en el sector público. Desde mi punto de vista, este primer escenario no sería operativo en tanto en cuanto ya la agenda legislativa del Gobierno comprende una iniciativa legislativa para la regulación del gobierno abierto. Cuando hablamos de gobierno abierto, fundamentalmente ya estamos tratando la, digamos, unificación del tratamiento jurídico, de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Desde mi punto de vista personal, podemos ir más allá en la regulación de la rendición de cuentas y regular también la integridad en el sector público, no solo la integridad de los altos cargos en cuanto a la declaración de sus bienes, el control de rendición de cuentas o sus situaciones de incompatibilidades, sino también la integridad de todos los empleados públicos. Un segundo escenario, que parece más plausible, sería la modificación de la Ley de Presidencia y Gobierno, la modificación de la actual Ley 1490 que nos conduzca a una nueva ley del sector público y una ley de gobierno abierto, es decir, ya no se estarían modificando las leyes independientemente de la ley de transparencia, la ley de participación y aprobando una nueva de rendición de cuentas, sino que aprobaríamos únicamente un escenario de 3 normas: ley de gobierno, ley de sector público, ley de gobierno abierto, incluyendo en esta, insisto, la rendición de cuentas y la integridad. Y finalmente, una última opción, que sería un código de derecho administrativo institucional en Canarias, donde se regularan todas las leyes que he citado anteriormente. En este sentido, puedo comprender que sea un objetivo muy ambicioso, pero me gustaría recordar que durante la tramitación precisamente de la Ley 40-2015, en su memoria de análisis normativo, se razonó que habíamos pasado en aquel momento de la Ley 30-92 a 2 leyes nuevas, la 39-2015 y la 40-2015, por diferentes razones en las que no me voy a parar ahora, y que una de las opciones que se había barajado en el procedimiento de elaboración de la reforma administrativa del año 2015 fue precisamente crear un gran código de derecho administrativo donde se integrara toda la normativa administrativa de carácter básico,
reconociendo expresamente en la memoria que esa opción no pudo prosperar porque en ese momento no se pudo integrar en la misma determinadas normas sectoriales, creo recordar la de expropiación o la de contratación. Este no sería el caso de Canarias. Aquí tendríamos identificado, o de cualquier comunidad autónoma, tendríamos identificado las leyes que queremos modificar, que además tienen un ámbito muy acotado y, en mi opinión, sería relativamente fácil hacerlo. La aprobación de este código o de cualquiera de los escenarios anteriores supondría al menos la derogación de la Ley del Gobierno, de la Ley 14, de la Ley 1490, de la Ley de Transparencia, de la Ley de Participación Ciudadana, de la Ley de Sedes del Gobierno o de la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Estamos hablando de la derogación, por tanto, de varias normas, muchas de ellas de la década de los 90, que incluso contribuiría a simplificar el ordenamiento jurídico administrativo. A esto habría que añadir además la modificación ya apuntada anteriormente por doña Adela Altamirano sobre la operación legislativa respecto a los órganos de relevancia estatutaria que se podrían integrar o no dentro de esta opción. Es también un aspecto para el debate. Y, por supuesto, no ignoro que cualquiera de los escenarios que he citado, particularmente el escenario segundo y el tercero, abre un abanico de ventajas e inconvenientes en cuanto a la tramitación de las iniciativas legislativas señaladas. Simplemente quiero apuntar, para finalizar, una pequeña reflexión que, si me permiten, quiero recordar, destacar y compartir las palabras con las que nuestro consejero, en la inauguración de ayer, aplaudía precisamente actos como este, donde aprovechamos uno de los grandes tesoros que tiene la administración pública. Me estoy refiriendo al conocimiento que tienen las personas que prestan su servicio a la administración pública en este caso. Yo creo que los empleados y empleadas públicas de la administración autonómica conocemos la Ley 1490, la Ley del Gobierno y las leyes a las que he hecho referencia, y creo que tenemos los conocimientos suficientes para poder impulsar la tramitación de las reformas normativas necesarias en este sentido. Creo así que podemos intentar promover la modificación de estas normas desde la propia administración y además estoy prácticamente convencido de que podríamos hacerlo en un tiempo razonable y con una calidad más que aceptable. Sin más, les devuelvo la palabra para poder debatir sobre las cuestiones que consideren. Pasamos a algunas de las preguntas que se han formulado. Básicamente, como era de esperar, pues estando siendo los destinatarios del curso empleados públicos, pues una de las preguntas que más las preguntas que se han realizado tienen que ver con el empleo público. Se la hacen a David Bercedo, y es que qué opinión tiene sobre tanto personal como profesional, sobre la posibilidad de estabilizar por la vía del concurso al personal indefinido no fijo con personal que lleva más de 20 años desarrollando las funciones. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿qué valoración hago? Es que yo creo que no es tan importante la valoración que pueda hacer yo como la valoración que cabe hacer al respecto de la normativa de aplicación, ¿no? Y es verdad que se están sucediendo muchos episodios con respecto a lo que es estos procesos de estabilización del personal que lleva muchos años en condición de interino. Pero es verdad que el panorama, pese a que ha habido alguna apertura que ha dado posibilidad a que se convoque un procedimiento mucho con más agilidad. Cierto es que ahora mismo seguimos sin el desarrollo previsto en las disposiciones transitorias del EBEP, en la cuarta y en la sexta, que establecen la posibilidad de ese tipo de procedimientos para aquellos funcionarios anteriores al año 2005. Estamos, como decíamos antes, ante una transitoriedad definida. Sigo insistiendo en ese aspecto, porque es que no se ha regulado, no se ha desarrollado el cómo puede convocarse un procedimiento de esas características. Además, es una labor, yo diría que ardua, compleja, porque hay muchos conflictos enfrentados, ¿no? Entonces, hay que buscar un diálogo con las distintas fuerzas sindicales, con todos los agentes que están implicados, los mismos funcionarios, a la hora de cómo se puede diseñar un proceso de esas características. Está claro que yo creo, y eso es una opinión personal, que efectivamente yo creo que se va a buscar una solución más pronto que tarde. De hecho, el comité de expertos que ahora, como adelanté antes,
está ahora estudiando está estudiando un nuevo texto de reforma del empleo público a nivel estatal, está buscando fórmulas para poder rediseñar ese sistema de estabilidad de esta problemática que tenemos por ese gran colectivo de personal funcionarios interinos que buscan precisamente la fijeza y está redefiniendo esas fórmulas, ¿no? Porque lo que está claro es que las disposiciones transitorias del EBEP han resultado, digamos, ¿cómo decirlo? Han resultado, yo creo que un poco escasas, ¿no? En su regulación, porque no se sabe de qué manera se pueden acometer. Cuando habla de un concurso, ¿concurso de qué características? Solo con un concurso. Es complicado, ¿no? En principio, las leyes no lo permiten. Las leyes no lo permiten y se están enfrentando además con la doctrina ya sentada por el Tribunal Supremo respecto a la necesidad de que se cumplen los principios informadores de acceso al empleo público, pero además también nos estamos enfrentando con la jurisprudencia comunitaria. E invoco la sentencia de 19 de marzo de 2020, que fue muy tajante en el sentido de que las fórmulas, digamos, los mecanismos para evitar que se produzcan estas concatenaciones de nombramientos de empleados públicos no puede de ninguna manera suponer el que se adjudiquen directamente la condición de fijeza a estos empleados públicos. Y ello, a mi entender, pasa también por el hecho de que tampoco a través de una fórmula, de un concurso, sería la ideal al hilo de lo que ahora mismo tiene sentado la jurisprudencia, tanto nacional como comunitaria. Es decir, no se pueden prever fórmulas en las cuales se reconozca la fijeza de este colectivo y esa fijeza y esos mecanismos entiendo que pasan por arbitrar algún tipo de fórmula de concurso oposición, quizás mucho más laxa de lo que son los principios, obviamente, de ingreso del personal que no tiene la condición de funcionario interino, pero que no obstante hay que arbitrar alguna fórmula que ahora mismo está en el aire, insisto, y ya con esto termino, está rediseñándose ahora con la comisión de expertos que están en estudio del nuevo texto legal, y que de alguna manera esto también va a venir muy condicionado, y eso es importante, por los próximos pronunciamientos judiciales que se puedan emitir en los próximos tiempos. Así que, respondiendo a esta pregunta y de manera concluyendo, es que creo que ahora mismo la cuestión está en el aire, es muy difícil pronunciarse sobre ello, sin perjuicio de que actualmente es necesario pues la concurrencia de un procedimiento como mínimo que sea pues concurso y oposición hasta en tanto pues se modifiquen las circunstancias existentes. ¿Uno de los ponentes quiere comentar algo más sobre este tema? ¿Israel, Adela? No. Bueno, quizás Adela Altamirano planteó la cuestión de si el Gobierno puede tener iniciativas normativas sobre las instituciones de relevancia estatutaria, y me gustaría saber la opinión del representante del letrado del Parlamento y a lo mejor también de Israel. Sí, bueno, yo creo que lo hemos comentado incluso off the record, como se dice antes de la intervención, de la magnífica intervención de Adela. Yo soy de la opinión de que en aquellos casos en los que el estatuto o la normativa que lo desarrolle no establezcan limitaciones en cuanto al ejercicio de la iniciativa legislativa en relación con los sujetos que disponen de esa facultad, no hay que establecerlas. Quiero decir que, por tanto, como bien se ha dicho, solamente en aquellos casos, como es el supuesto del 39.2 del estatuto, en el que se obliga a que sea una iniciativa del propio Parlamento la que establezca el régimen del sistema electoral canario, en los demás casos cabrían las dos opciones. Inclusive, en principio, incluso hipotéticamente, hasta que los propios ayuntamientos canarios, en principio no se me ocurre ninguna limitación, a menos expresamente contemplada, para que se bloquease esa iniciativa legislativa. No nos olvidemos también que cuando en la mesa del Parlamento, que es el órgano que tiene que calificar un proyecto de ley, una proposición de ley, se encuentra ante un texto, no puede inventarse, no puede bloquear la tramitación de una iniciativa legislativa si no encuentra un parámetro claramente establecido en el reglamento o en el Estatuto de Autonomía, porque de lo contrario estaría limitando el ius in officium, es decir, el ejercicio del derecho a la participación política de aquellos sujetos que tienen la capacidad de presentar esos textos. En definitiva, yo creo que estoy en la línea de lo que ha comentado Adela, ¿no? Vale, muchas gracias. Israel, ¿quiere? Vale. Como también ha comentado ella, digamos que tradicionalmente el ejercicio haya sido pues cuantitativamente más abundante en cuanto a la proposición de ley,
que no al proyecto de ley, pero ciertamente también hay antecedentes respecto a proyectos de ley, como he identificado en la tramitación de este tipo de normas. Yo entiendo que, como ha comentado Ignacio, no existe ningún tipo de reserva material en ese sentido, y desde un punto de vista comparado, salvo que me equivoque, creo que en todos los estatutos, bueno, en algunos de los estatutos de autonomía de nueva generación, se suele establecer criterios de exigir una mayoría cualificada, por ejemplo, una mayoría absoluta para aprobar una reforma legal que tenga que ver con el gobierno, por ejemplo, pero no se establece que la regulación de los órganos dependientes del Parlamento, por ejemplo, o digamos órganos de relevancia estatutaria, que si no recuerdo mal además es un concepto que se acuña en la legislación autonómica, esté supeditada a una aprobación por parte de la legislación del Parlamento en concreto, ¿no? Que promueva el Parlamento, quiero decir. No encuentro ninguna reserva en ese sentido. Y enlazando con la última parte de la exposición de Israel, me gustaría saber la opinión de los ponentes sobre los 3 escenarios que él describía con respecto a cómo afrontar los cambios normativos que hay que realizar. Desde luego, lo del Código de Derecho Administrativo es muy ambicioso. Sería lo ideal y probablemente tiene razón Israel, que hay excelentes empleados públicos y profesionales en la Administración que serían capaces de abordarlo, pero me gustaría saber la opinión de los demás. Adela, por favor. Sí, yo comparto, por supuesto, lo dicho por Israel. Estoy convencida que en la administración autonómica hay empleados públicos que no solamente tienen la capacidad, por supuesto, para hacer esos proyectos, sino tienen las ganas y tienen el empuje para hacerlo. Ahora que ya está aprobada la agenda normativa desde el 24 de septiembre de este año, y ya están planteadas cuáles son los objetivos de las iniciativas legislativas del Gobierno, creo que es el momento en el que ya incluso ya se están elaborando por algunos empleados públicos algunas de estas iniciativas que hemos comentado. ¿Y qué opinión te merece lo del Código de Derecho Administrativo? ¿Te parece demasiado ambicioso, muy inabordable? Bueno, dentro de esa agenda normativa no existe ese objetivo. Sí, quizás en estos momentos puede ser demasiado ambicioso, aunque es cierto que nunca se debe de dejar de ser ambicioso y de mantener la visión lo más alta posible. Es verdad que quizás en la elaboración ahora, porque esos son los objetivos legislativos que tiene el Gobierno, pero que una vez que se comiencen a elaborar esos anteproyectos de ley, muchas veces en el camino es cuando uno se da cuenta de dónde quiere llegar y quizás podríamos mantener esa ambición que planteaba Israel. Muchas gracias. Bueno, de la exposición de José Ignacio, la verdad es que ha planteado muchas cuestiones interesantes, pero quizás, bueno, como este año por la situación de pandemia creo que han proliferado los decretos leyes, me gustaría saber su opinión sobre el uso o no uso abusivo y en su caso también en relación con lo que comentaste antes del último, uno de los decretos leyes que se planteó, lo del Consejo de Gobierno, de los cabildos, también surgió la necesidad de llevar a consejo a órganos que están en el ámbito del Gobierno, que son el Consejo Municipal y el Consejo Insular. Ese proyecto de decreto ley, antes de la convalidación, ¿qué opinión también te merece cuando ya ha salido del ámbito del Gobierno, que tenga que volver a cumplimentar trámites, que estamos ante una norma que sabemos que no tiene regulación, que es por extraordinaria y urgente necesidad y que precisamente se simplifican todos los trámites? Bueno, la verdad que es una pregunta que tiene bastante miga, ¿no? Bueno, vamos a ver, respecto a la primera cuestión, el uso o el abuso de los decretos leyes. Bueno, la verdad es que es una cuestión que se plantea aquí, se plantea en cualquier otro ámbito, tanto estatal como de las comunidades autónomas que tienen regulada esta facultad, que son prácticamente todas. Por lo tanto, la figura del decreto ley es una figura que surge o que tiene un presupuesto constitucional en el caso del Estado y en nuestro caso estatutario muy claro, la extraordinaria y urgente necesidad. Es verdad que es un concepto elástico que tiene ya una referencia a la jurisprudencia constitucional, pero que siempre va a ser polémico en su uso, ¿no? Hombre, yo creo, por lo que estoy viendo en el caso del Parlamento de Canarias, creo que
ha habido una proliferación muy clara de la utilización de esta figura. Es verdad también que en este caso justificado por la propia pandemia de COVID, pero también es verdad que el Gobierno no tardó en hacer un uso del decreto ley cuando pudo, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía. Y no lo critico, yo quiero decir que es un instrumento que tiene una fundamentación muy clara en el Estatuto y por tanto está para ser utilizado. En estos momentos, pues bueno, tenemos una proliferación, como se ha dicho, de esos decretos leyes. Ha habido algún caso polémico en el que se ha intentado abordar modificación de leyes a través de la figura del decreto ley, que fue cuestionada por el Consejo Consultivo de Canarias. Por tanto, se podía entender que no estaba justificado en ese caso la extraordinaria y urgente necesidad, ¿no? Bien, es un caso interpretable y en cualquier caso le corresponde al Parlamento en su caso pues determinar si convalida o deroga ese decreto ley. Y en su caso también, pues una vez convalidado, existe la posibilidad de recurrirlo si se considera que se ha traspasado esa frontera. En definitiva, por resumir, creo que una vez que superemos más pronto que tarde esta situación tan lamentable del COVID, pues yo creo que vamos a seguir con la misma inercia y porque es así. O sea, quizás bajará estadísticamente el número de decretos leyes y nos iremos al procedimiento ordinario de proyecto de ley, sobre todo en determinadas leyes señeras como han sido las que se están. No tendría sentido tramitar una modificación de la Ley de Función Pública por decreto ley, vamos, no tendría sentido, ¿no? Y en cuanto al otro que comenta, en cuanto a la necesidad de evacuar unos trámites consultivos por parte del Gobierno, en el caso de unos decretos leyes, cuando precisamente existe una urgencia, hombre, yo la verdad es que ahí lo que puedo hablar es de la perspectiva del Parlamento, en el que existen unos trámites necesarios que incluso en algún caso se puede haber obviado, pero que existen los mecanismos de denuncia, entre comillas, que están preestableciendo el propio reglamento. Quiero decir que en el caso del decreto ley que comentaba antes, que pasó por la Comisión de Cabildo, en una primera instancia no se llevó a la Comisión de Cabildo. Tuvo que ser un grupo parlamentario que a través de un escrito llamó la atención sobre esa necesidad. Se analizó y se consideró que era necesario, por razón de la materia, llevarlo a la Comisión de Cabildo. En el caso de esos órganos de Consejo Municipal, etcétera, quiero decir, desconozco en profundidad, habría que hacer un estudio jurídico de cómo está regulado, pero obviamente, aunque fuera por un procedimiento de urgencia también, es decir, intentando evacuar el trámite con el Consejo de una manera urgente, yo creo que eso debería acompañarse a los antecedentes necesarios del decreto cuando entra. No siempre por la urgencia. Es posible, claro, pero como óptimo. Sí, pero la pregunta quizás era cuando ya ha salido del ámbito del Gobierno, ha pasado por Consejo Consultivo y está ya en el ámbito del Parlamento. El problema es que el Parlamento como tal difícilmente, o sea, no existe un procedimiento parlamentario que determine la evacuación de ese trámite a un órgano que es externo al propio Parlamento. Lo veo complicado que el propio Parlamento pueda evacuar ese trámite. ¿Alguno quiere hacer alguna precisión, que aumentar algo, Israel? No. Bueno, pues creo que podemos terminar ya la jornada, darle muchas gracias a los ponentes, darle las gracias a los que han realizado preguntas y esperemos que el reto que tenemos por delante en este mandato se cumpla y que se dicten las leyes que todos hemos aquí expuesto, sobre todo las que han mencionado Israel, la ley de la función pública, que también es una necesidad imperiosa para los empleados públicos, y suerte en la tarea. Muchas gracias.